Muy buenas tardes. Nuevamente nos reunimos para un nuevo foro, esta vez sobre el tema de Julian Assange, un luchador contra el imperio, y se va a vincular también con la situación actual de Estados Unidos, particularmente con el asalto al Capitolio de ayer. Hacemos una bienvenida a nuestros panelistas de hoy y también a todo nuestro público y la colaboración de las redes sociales que agradecemos, del Movimiento Asamblea Constituyente, Facebook, la Asamblea Constituyente de la región del Maule, Cabildo Maucho, Facebook, Fuerza de Bases, Facebook, y al equipo que realiza estos programas, a Jaime, a Isabel, a Benjamín, a Jocelyn, que está nuevamente hoy como moderadora con nosotros, y que estará recogiendo las preguntas de los espectadores para invitar a que participen desde sus casas o desde donde estén. Damos comienzo entonces. Agradecemos a Camila Vergara y a don Víctor de la Fuente. Y como decía hace un minuto, la contingencia nacional, o sea, la contingencia local e internacional, se nos están presionando a tomar temas. Teníamos un título para este foro, y con lo que pasó en las últimas 48 horas, tanto en Estados Unidos, afuera y aquí en Chile, las cosas se comprimen. Entonces, en primer lugar, para hacer un panorama, una contextualización de estas líneas de conversación, va a tomar la palabra el compañero coordinador del Movimiento Asamblea Constituyente, Gustavo Ruz-Fañartu, sociólogo. Posteriormente, la doctora Camila Vergara, doctora en Teoría Política con especialización en Derecho Constitucional de Columbia University, que se desempeña como docente e investigadora de la iniciativa Eric Holder para los derechos civiles y políticos en Columbia Law School. Y don Víctor Hugo de la Fuente, muy conocido periodista, director de la edición chilena de Le Monde Diplomatique y de la editorial Aún Creemos en Sueños. Adelante, Gustavo. Bueno, muchas gracias. A principios de esta semana, una corte de Londres decidió que Assange, periodista perseguido en todo el planeta por los servicios de seguridad del imperio estadounidense, no sería extraditado a Estados Unidos según lo habían pedido las autoridades y la Corte Suprema de ese país. Parece raro que una pequeña corte se atreva a desafiar a un imperio, sobre todo en un país tan dependiente como es el Reino Unido, pero lo más impresionante de todo esto es que el imperio no escatimó esfuerzos por atrapar a Assange antes que éste lograra conseguir asilo en la embajada de Ecuador en Londres. Y luego, cuando las mismas intervenciones imperiales en la política local ecuatoriana permitieron que una quinta columna, Lenín Moreno, llegara a la presidencia del Ecuador, traicionando el programa que lo llevó a ese cargo con el apoyo de Rafael Correa, de estas circunstancias se valió Estados Unidos para lograr que fuera tomado detenido en la propia embajada en Ecuador y puesto a disposición de los tribunales de Londres. Esto es una situación transitoria porque Estados Unidos apeló a esta decisión y Assange todavía corre el riesgo de ser extraditado, y en caso de no ser así, en lo que va de ser puesto en libertad
hasta conseguir un lugar seguro donde no esté al alcance de los killers, de los asesinos a sueldo del Pentágono, de la CIA o alguna de estas numerosas agencias criminales del imperio, la vida de Assange correrá peligro. Y Assange no es un líder religioso, no es un parlamentario, no es un líder político, no tiene un partido, es un periodista. Pero es un periodista que se tomó a pecho lo más profundo, lo ético, lo trascendente, lo patriótico de su misión, cuando desafiando a todos los poderes fácticos hizo trascender las fotografías, los videos, los documentos que dejaban al descubierto lo que todos sabemos, que Estados Unidos era capaz de asesinar fríamente a civiles, a periodistas, a niños, bombardear hospitales, etcétera, en la intromisión militar que ha tenido tanto en Irak como en Afganistán, en Libia, en Siria, etcétera. Esto fue un golpe demoledor a las campañas de propaganda del Pentágono. Cada vez que el Pentágono ordena invadir un país, la misma mano que da la orden de mandar tropas, submarinos, misiles, mueve otro departamento, el Departamento de Guerra Psicológica, que arma la cobertura como para justificar estas invasiones y estos crímenes. Y esa fue la cobertura entonces que se desmoronó gracias a los trascendidos y a los documentos que publicó Wikileaks por iniciativa de Julian Assange. Soy de una generación que durante muchos años, en los años 60, escuchábamos el Reporter ESO, el principal programa noticioso de Chile. Y en esos años terminaba el Reporter ESO y rigurosamente la última noticia decía que una patrulla de marines norteamericanos de 7 hombres había destruido un regimiento completo de vietnamitas, y durante años escuchábamos que un grupito chico de norteamericanos aplastaba a grandes cantidades, que habían muerto cientos y miles de vietnamitas. En ese engaño estuvimos durante prácticamente 15 años, hasta que el 29 de abril de 1975 llegó la siguiente noticia. En este momento los tanques del Frente de Liberación de Vietnam del Sur han tomado el control del Palacio Presidencial de Saigón. Es decir, una opinión pública que había visto puras victorias norteamericanas, de repente se enteraba que Estados Unidos perdía la guerra de Vietnam. Aquí ha pasado algo más o menos parecido. Al desmoronarse la guerra psicológica que pretendía justificar esta agresión que es simplemente imperial y tiene un nombre concreto, el petróleo, Assange pasó a ser más enemigo que Putin, ¿no? Es decir, había que darle caza a todo dentro. Y este es un hombre, es un individuo, no es una institución, no es una organización. Merece todo nuestro respaldo. Es mucho más que David contra Goliat. Es un símbolo impresionante de resistencia humana porque está sometido a un régimen de prisión brutal, pero al mismo tiempo ética, porque sus ideales los ha mantenido en pie, no ha claudicado, y merece entonces que hagamos este foro con 2 especialistas de primera línea, Camila Vergara, que trabaja hace muchos años como investigadora en Columbia University, y Víctor Hugo de la Fuente, que desde la dirección de Le Monde Diplomatique, edición en español, ha tenido un rol destacado en esta solidaridad, en esta denuncia, y está en una atalaya privilegiada de información de la que carece el pueblo chileno. Hago votos entonces para los que estamos viendo este programa, lo grabemos y lo viralicemos, porque hoy vamos a aprender mucho con estos excelentes expositores que nos traen esta información en un momento en que el imperio muestra toda su podredumbre, muestra todas sus contradicciones. El sistema institucional de Estados Unidos ha dado un espectáculo de debilidad, de vulnerabilidad, con los acontecimientos que se dieron lugar en el Capitolio ayer,
Y no nos olvidemos que a la misma hora que pasaba esto en el Capitolio, 800 tropas del PDI asaltaban la comunidad de Temucuicui en el sur de Chile con un pretexto burdo, allanando casas donde habían niños, había ancianos, la mayoría de los adultos estaban en la corte, porque a esa misma hora se debatía el caso de Catrillanca, por lo tanto los adultos, los líderes no estaban en ese momento en Temucuicui, y a pesar de eso montaron este gigantesco operativo que tiene un nombre preciso: terrorismo de Estado. De manera que no podremos olvidar que fue en el gobierno de la presidenta Bachelet que el ministro del Interior anunció públicamente que para reprimir a la Araucanía el gobierno de Chile había firmado un convenio con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Esos son los métodos que se están aplicando, los métodos de la CIA en Temucuicui ayer y hoy. De manera que no son noticias tan aisladas unas de otras, hay una causal, hay una circunstancia compartida, pero la causa inicial de este foro, que es la solidaridad con Julian Assange, ahora y mañana, cuando esperamos recupere la libertad, la vinculemos entonces con estos impresionantes acontecimientos que dan cuenta de un giro en la historia de la humanidad. Muchas gracias. Entonces, ofrezco la palabra a Camila Gara. Muchas gracias, Camila. Gustavo. Gracias, sí. Muy interesante todo lo que está pasando, ya que, como Gustavo dice, claramente el imperio está mostrando unas grietas, están pasando cosas que nos ponen en una encrucijada y que pueden, en el fondo, ponen en jaque el modelo de dominio de Estados Unidos en el mundo, ya que tienen problemas en su propia casa, por así decirlo. Quiero decir un poco de Julian Assange para un poco de contexto y también traer una visión un poco más matizada de su conflicto. Julian Assange es un activista hacker de Australia, un activista de la red, en el fondo alguien que está comprometido con la libertad de información y que claramente es un peligro tanto para los estados que quieren omitir información, que quieren espiar a sus propios ciudadanos o a cualquiera que se les cruce en el fondo, o para estados que violan los derechos humanos en términos de guerra o en términos de asaltos, como es el tema de la Araucanía, y también es una amenaza para los oligarcas, porque una de las cosas que él también filtró fueron las negociaciones del Transpacífico, del TPP, y cómo estas negociaciones internas de un tratado que ha sido simplemente negociado tras bambalinas, en el fondo, revela cómo los tratados de libre comercio simplemente sirven a las élites y no a la gente común y corriente. Entonces, tiene enemigos en todos lados. Entonces, partamos por eso de que hay una animosidad en todos lados que es un poco como transnacional, ¿ya? Entonces, él tiene enemigos en todos lados. Pero en el 2010, dado su trabajo en Wikileaks, que parte en 2006, una de las dos cosas que en el fondo lo hace prominente es las filtraciones acerca de la guerra de Afganistán, el tema de las platas de la guerra de Afganistán y el otro es el del manual de operaciones de Guantánamo Bay. Cuando él filtra toda esta información de las torturas, de ahí es donde empieza, en el fondo, y donde se empieza a saber toda esta mugre en el fondo del imperio. Y también de la guerra de Irak. Claramente hay ahí una filtración de las dos guerras más importantes que ha vivido Estados Unidos. Y luego, en 2013, Assange, desde su confinamiento, él ayuda a dos personas muy importantes en Estados Unidos, Edward Snowden y Chelsea Manning. Edward Snowden es la persona que, él también era un miembro del National Security Agency, era también una persona experta en comunicaciones, un ex hacker, y él ve cómo el Estado norteamericano espía a los ciudadanos sin ninguna protección de los derechos individuales. Y él, en el fondo, filtra esta información, dice que filtra todas las distintas aplicaciones que se usan, los algoritmos que se usan para poder
concentrar la información de las personas y sin tener una orden judicial. Y eso Snowden tiene que salir del país y se va a asilar a Hong Kong, y de Hong Kong se va a Rusia. Y Assange, en el fondo, y Wikileaks lo apoyan en el fondo, en escapar, ¿ya? Entonces, Snowden es enemigo número uno en Estados Unidos también por ese tema, porque Snowden, o sea, Assange es australiano, Snowden es americano, entonces norteamericano, entonces hay un problema de que se le ve como un traidor. Entonces a Snowden se lo puede, en el fondo, juzgar por traición a la patria, que de hecho puede incluso tener la pena de muerte. O sea, así de grave. Y luego Chelsea Manning, que ayudado por el fondo, ella colaboró con Assange en 2013 para filtrar documentos sobre las guerras. Ella era soldado y filtra esta información, y de ahí la libera Obama, al final la absuelve, pero luego se la quiere hacer testificar en contra de Assange, y se la vuelve a detener y se la vuelve a imponer una fianza, y en el fondo hay una persecución. Entonces Assange está detrás y protege a las dos personas, en el fondo, que más han causado daño, en el fondo, a la confianza del gobierno norteamericano y las personas hacia el gobierno. Entonces, por ese lado, Assange es una de las personas, en el fondo, más buscadas y más odiadas por los poderes fácticos del mundo. Quiero contar un poco cómo fue su detención. En 2010, a raíz de esta publicidad que tiene que ver con las filtraciones de cosas horrendas que supimos, la revista Time lo lidera, lo pone como hombre del año, ¿ya? Entonces él inmediatamente en 2010 se transforma en este hombre del año como que influencia, y se empieza como a normalizar el tema de las filtraciones, lo cual es como terrible para el imperio, porque en el fondo no es un forajido, por así decirlo, sino que es el hombre del año. Entonces tenemos un problema aquí comunicacional que yo creo que se trata de resolver a través de la vía judicial y en la extradición. Claramente lo que pasa en Suecia, Assange es acusado por 2 mujeres o más, no se sabe bien, mala conducta sexual, ¿ya? Y nosotros no sabemos si esto es verdad o no, puede ser, y el problema es que parte de la izquierda y en el fondo, y la defensa de Assange, es que se niegan a ver eso como una posibilidad. Se le dice, esto no puede haber pasado. Y una cosa que yo creo que hay que sentirse cómodos en la incomodidad, en el sentido de que siempre, nosotros hemos tenido revolucionarios antes, y hemos tenido defensores de la libertad de expresión, de que no han sido muy acordes con la conducta en otras áreas de su vida. O sea, hemos tenido, la mayoría de los líderes revolucionarios que hemos tenido, han sido hombres que han tratado a mujeres como objetos, en el fondo, que hay un machismo que es aceptado, y claramente eso es un problema que existe. O sea, no hay que ese juicio, en el fondo, en Suecia, que se lo trató de extraditar, haya sido utilizado, ya que Suecia tiene un convenio con Estados Unidos y claramente se sabía que era una triangulación. El momento que Assange era detenido en Suecia, podía ser extraditado a Estados Unidos. Y esa es la gran utilización de algo que quizás fue verdad, que no se sabe, que al final los cargos fueron retirados, pero eso no quiere decir que no haya sido verdad, pero en el fondo se utiliza ese juicio, en el fondo, para tratar de extraditarlo. Y él se asila en Gran Bretaña, y ahora hoy día está cumpliendo 1 año de cárcel por haberse ido de Suecia, supuestamente haberse escapado de la justicia, y lo tienen ahora recluido en el sudeste de Londres, en una prisión donde hay COVID, y en el fondo es una situación bien precaria, ¿ya? Y en el fondo el gobierno norteamericano ha decidido apelar, como dice Gustavo, a una jueza de Londres que decide no extraditarlo. Tampoco decide soltarlo, pero decide no extraditarlo. Y eso se va a apelar, todavía no se sabe qué va a pasar, o sea, es posible todavía que la extradición vaya. Entonces tenemos que entender de que hoy, que cuando Donald Trump todavía es presidente en el fondo, él es el que persigue a Assange, y también se fue perseguido por Obama y se fue perseguido por todos, en el fondo, los presidentes. No hay distinción de color político aquí. Es el tema del imperio se une en contra de alguien que es muy peligroso, ya que todos los gobiernos que quieren ser autoritarios, violar los derechos humanos, aprovecharse de negocios en el exterior, las mismas empresas, todos odian a las personas que tratan de filtrar la realidad de las cosas y que tratan de mostrarle a la gente lo que sucede. Entonces hay que tener en cuenta que no hay que justificar lo que pasa, pero claramente es una utilización política de un juicio que no tenía mucho que ver con su trabajo, ¿ya?
Quiero decir un par de palabras en cuanto a lo que está pasando hoy en Estados Unidos, simplemente para abrir el debate. Hoy tenemos una situación, nosotros vimos el 6 de enero pasado, ahora que se sitió el Capitolio, de que hubo una concertación entre la policía que estaba protegiendo a la Casa Blanca y los que protestan, los que en el fondo están apoyando a Donald Trump y querían parar el conteo de votos. ¿Para qué? Porque en el fondo si se contaban los votos en el Congreso, Trump había perdido, entonces por ende no iba a poder ser presidente. Entonces en el momento que se empiezan a contar los votos, en el momento que se empieza ese conteo, los policías dejan entrar a los que protestan en el fondo y les abren las puertas de la Casa Blanca por primera vez desde principios del siglo XIX, que algo así pasa. Entonces tenemos una potencia mundial que gastan millones y billones de dólares en el fondo en armas y en protección que no fueron capaces de proteger el núcleo en el fondo del poder estatal de estas personas que uno vio las fotos en el fondo de este tipo con los cachos, semidesnudos, todos pintados con la bandera confederada, que la bandera confederada tenemos que recordar es el emblema de los propietarios de esclavos del sur, y que en el fondo Trump es parte de una línea de pensamiento supremacista blanco que viene desde el fin de la guerra civil en Estados Unidos hasta hoy, en el fondo, y uno de los líderes en el fondo del poder blanco que se desarrolla en los 90 y que hay ataques terroristas, hay en el fondo seleccionados, pero Trump viene en el fondo, él, no sé si viene directamente, pero él apela a este racismo histórico de Estados Unidos. Y es ahí donde nosotros estamos, donde él ha apelado a una especie de milicia, en el fondo popular, para poder entrar, para poder disrumpir el procedimiento por el cual se tiene que elegir el presidente. Esto al final lo trae y llega a un minuto de negociación tal de que Trump hoy día, ayer en la noche, luego de que su cuenta en Twitter se haya rehabilitado, porque estuvo bloqueado como por 12 horas, la que lo rehabilitan, y él inmediatamente da un discurso diciendo que él concede, pero que en el fondo no está de acuerdo, pero que concede a la nueva administración. Ni siquiera nombra a Biden como la nueva administración. Entonces, desde ahí, los que especulamos en el fondo de qué pasó ahí, es que claramente él, con este push de las milicias en el fondo y esta toma del Congreso, él estaba negociando su salida. Y que la salida fue de que no le volvieran a hacer el impeachment, de que no lo volvieran a juzgar dentro del Congreso y que él pudiera terminar en el fondo su periodo hasta el 20 de enero, en el fondo, y no ser destituido de forma antes de su periodo, que se terminara. Y en el fondo lo que hizo el Congreso, el minuto que dicen sí, él concede, Biden es el próximo presidente, inmediatamente cierra las sesiones y dice el Congreso, vamos a reiniciar nuestras sesiones el 20 de enero, cuando todo esto ya pase. O sea, claramente hubo una negociación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para que el Ejecutivo pudiera, en el fondo, zafarse de repercusiones por mientras que era el presidente. Lo que es muy importante aquí es que claramente hay una infiltración de la policía en Estados Unidos, como lo hay en Chile y como lo hay en Colombia y lo hay en Alemania también, y en las fuerzas especiales, de fuerzas supremacistas neonazis fascistas. Entonces hay mugre que descubrir, por así decirlo. Entonces, claramente hay un recelo y un ataque a los que protegen la libertad de expresión a través de las filtraciones, que es Julian Assange. Entonces, por ende, no es que vaya a cambiar a Biden a la nueva administración y esto se va a acabar y va a ser como mejor porque son demócratas. No, esto es una cosa de Estado y se lo va a perseguir hasta las últimas consecuencias, porque Wikileaks realmente es una amenaza para todos los que quieren mantener información secreta. Gracias. Muchas gracias, Camila, por abrir el tema en su complejidad de variables, algunas evidentes y otras nada evidentes, y que van a tener que ir asomando en la medida que se pueda. Damos ahora la palabra a don Víctor Hugo de la Fuente para referirse al mismo tema. Muchas gracias. Y concuerdo completamente con lo que ha planteado Camila en los dos aspectos, tanto en lo de Assange como en lo que ha pasado ayer. Anteayer ya. La verdad es que lo que sucedió en Estados Unidos es muy fuerte
y rompen una serie de esquemas que había, ¿no? De esto, todos hablan de que fue un ataque a esta democracia que era de las más antiguas y de las más, cuando en realidad no lo es, y el poder binominal que nosotros criticamos tanto en Chile, allá es de una fuerza brutal. Y el poder de las corporaciones y de los dineros en las campañas es brutal. Y el sistema electoral, bueno, no hay sistema que uno pueda decir estos son justos, injustos. En general no son justos los sistemas, en general no representan adecuadamente. Hay un peso muy grande de distintas cosas en Estados Unidos, de los estados, y que el propio Trump haya salido con menos votos es algo impresionante, pero es así, es legal. Como es legal en Chile que haya pueblos que tienen sobrerepresentación porque son muy pequeños en el Parlamento, etcétera. Hay muchas cosas legales, pero que no son las más democráticas. Y en Estados Unidos, en Chile, hacíamos broma, ¿no? Que no había golpe de Estado en Estados Unidos porque no había embajada de Estados Unidos allí. Pero ahora sí hay por lo menos intentos, o si no es de golpe directo, de golpe blando, o de utilización de la fuerza contra instituciones, y de una manera tan grave que no lo podíamos creer cuando estaba sucediendo. Ahora, como dice Camila, han llegado a acuerdos, todavía hay disputas allí, pero bueno, al parecer ya llegaron a un acuerdo y el 20 va a acceder Joe Biden. Ahora, es interesante justamente lo que decía Camila en el sentido que Assange es atacado por todos. Y resulta que Assange, una de las cosas que denunció también fueron los mails utilizados por Hillary Clinton durante la campaña, y que dicen que eso lo utilizó también Rusia al darlos a conocer, y que eso favoreció la campaña contra Hillary Clinton. Y ahí los medios de comunicación lo usaron muchísimo. Pero después, cuando habían otras denuncias, ahí empezaron a acusar más a Assange de ser un espía, de poner en peligro a personas, autoridades, o sea, personas de Estados Unidos que estarían implicados en crímenes, etc. Y esto tampoco es verdad, porque Julian Assange, cuando hizo las denuncias, se puso de acuerdo con un grupo de 5 periódicos muy importantes que hicieron un trabajo antes de dar a conocer. El País, Le Monde, Der Spiegel, el New York Times y The Guardian. Y ellos trabajaron todos los documentos y borraron los nombres de las personas que podrían haber sido, por ejemplo, atacadas después por terroristas, etcétera, que los hubieran podido asesinar por haber sido responsables de las muertes que allí se denuncian. Entonces, fue un trabajo bastante serio el que hizo Julian Assange. Hay que decir que entregó primero 80.000 documentos y después 400.000, una cosa pero insólita. Hay todo tipo de denuncias. Hay las denuncias de asesinatos en la guerra de Irak y en la guerra de Afganistán, asesinatos brutales, fríamente, civiles. Hay denuncias de corporaciones que venden todos los sistemas para que sean espiados los ciudadanos y los venden a dictaduras sin ningún problema. Hay denuncias, como recuerdo una que, por ejemplo, documentos del Pentágono en que decían que la dictadura en Túnez, que era aliada absoluta de Estados Unidos, era una dictadura brutal, cleptómana, etc. Documentos internos que ponían a la luz muchas cosas que pasaban ocultamente. Incluso se denunció en un documento también en que decía que el propio François Hollande, con Pierre Moscovici, que es otro socialista, habían ido el 8 de junio del 2006 a la embajada de Estados Unidos en París y habían dicho que ellos lamentaban la oposición tan ruda del presidente Jacques Chirac a la invasión de Irak. Algo increíble, o sea, estos socialdemócratas
que hubieran estado más favorables a la invasión a la que se opuso Jacques Chirac, que era de derecha. Hay situaciones que quedaron al descubierto y que no eran conocidas en absoluto. Estos son ejemplos pequeños, pero son muchísimos los documentos que dio a conocer. Y como decía, lo importante es que lo hizo con medios de comunicación que los investigaron, los pusieron en contexto, salvaguardaron nombres para que no pudiese haber represalias, etc. Y por eso Julian Assange es atacado por todos, porque es atacado por los demócratas y los republicanos. No es que aquí va a tener el apoyo de uno o contra los otros. Él es un peligro, como decía Camila, para el régimen, para el sistema. Y lo que ha hecho esta divulgación de documentos es muy importante, porque la ciudadanía tiene todo el derecho a saber la realidad de las cosas que se ocultan, que están probadas con documentos, pero ocultos, y pretenden decir que eso es espionaje. La verdad que eso es buscar las fuentes. Los periodistas en general tienen que resguardar las fuentes que ellos reciben. No están obligados, ninguna legislación los obliga a entregar las fuentes. Lo que tiene que hacer el periodista es verificar que sean certeras y darlas a conocer. Esa es su labor. Entonces, Julian Assange ayudó mucho a esta libertad de prensa que es tan necesaria. Y bueno, en Chile lo sabemos más que nunca. O sea, en Chile, que aparece en ranking internacionales o latinoamericanos como con una libertad de prensa muy grande, es completamente falso. O sea, Chile es prácticamente el único país en América Latina que tú vas a un kiosco y dice, deme un diario de oposición, un diario que sale todos los días. No hay. Los periodistas extranjeros no lo pueden creer, dice, pero ¿cómo? No hay uno solo, porque en todas partes hay una concentración de la prensa muy grande, incluso una concentración vertical, horizontal, toma varios periódicos, toman radio, toman televisión, etc. Pero en Chile es excesivamente grande. O sea, como digo, no hay un solo diario que sea en este momento de oposición. Y la verdad es que hay muy pocas otras publicaciones, algunas semanales o más bien mensuales, con una difusión relativamente pequeña para poder contrarrestar lo que es la fuerza de diarios todos los días o de canales de televisión o de las radios que también están muy concentradas. Por eso este es un tema universal. Nos toca a nosotros, le toca a los demás países, y la defensa de la libertad de expresión va mucho más allá de poder dar un ejemplo. Es simplemente el derecho que tiene la ciudadanía a estar informada. Y eso es lo que le permite también tomar posiciones. Y yo creo que ese va a ser uno de los temas en la nueva Constitución, en que el derecho a la información sea un derecho estatuido por ley y que no pueda ser como ahora un bien más común, un bien que se maneja, cómo se maneja el agua, cómo se maneja la educación actualmente, a través del dinero y nada más. Yo creo que la solidaridad con Julian Assange tiene que ser de todos. El Colegio de Periodistas en Chile lo ha apoyado. Hace unos años incluso envió a Raúl Sor, que lo vio a Julian Assange y le llevó los saludos del Colegio de Periodistas, pero es verdad que a veces nos quedamos un poquito, pasan tantas cosas, y por eso es muy importante, Gustavo, que se haya podido retomar este tema de la solidaridad con Julian Assange. Eso. Siempre se me olvida. Muchas gracias, don Víctor de la Fuente. Ya están las variables fundamentales expuestas. De estas surgen algunas cosas. Porque apareció otro nombre, Edward Snowden. Y eso introduce una variable que es absolutamente pertinente de preguntar, porque
Si por un lado se concluye que hay un tremendo aporte, un aporte gigantesco, planetario, histórico, de parte de Julian Assange y Wikileaks al abrir esta caja de Pandora simultáneamente a todo el mundo que le significa enemigos por todas partes, porque la verdad no discrimina cuando es verdad. Por otro lado, la otra filtración importantísima es la de Edward Snowden, que está actualmente asilado en Rusia y fue asilado temporalmente después de un periplo que pasó por varios países. Pero ahí hay un detalle bastante relevante que les quiero preguntar, o sea, porque una cosa tiene que ver con la solidaridad con un periodista que hace un trabajo que le cuesta la libertad por un montón de años y pone en peligro también su vida. Y por el otro lado, hace este otro servicio, entre comillas, Edward Snowden, que tuvo asilo temporal en Rusia y ahora el 20 de noviembre solicitó la ciudadanía rusa. Pero este muchacho, este hombre joven, no tiene el mismo perfil. Él era un contratista de la NSA y la CIA, contratistas de inteligencia, y trabajan en otra línea. O sea, no es tan fácil pensar que es un autónomo que tuvo un impacto en su conciencia y dijo, voy a soltar todo esto. Entonces, ahí me gustaría, les solicito que comenten esto, porque por un lado las acusaciones van por un lado de espionaje y también de contraespionaje. Y en este caldo se comienzan a diluir una serie de informaciones y va pasando el tiempo y van quedando sin analizar, tienen impactos globales, tienen impactos locales, vienen otros hechos y vamos perdiendo la perspectiva. Les solicito por favor que comenten en un par de minutos cada uno. Gracias. Mira, en términos de Snowden, es importante recordar que él viene a reaccionar frente a lo que pasó con el acto patriótico de 2001, ¿ya? O sea, viene el ataque de las Torres Gemelas, inmediatamente después de las Torres Gemelas, en el fondo, hay dos acciones. Una es decir que hay armas de destrucción masiva en Irak, y por ende es la autorización a la guerra de Irak, que era una pura mentira. Y la otra es el acuerdo que se llama el acto patriótico, ¿ya? Y es interesante recordarlo porque es una forma de poder saltarse la legalidad a través de la legalidad. En el fondo es una forma de legalizar lo extraordinario, porque con este acto patriótico se le da facultad extraordinaria a las fuentes de inteligencia para poder espiar básicamente a los ciudadanos que fueran sospechosos o los que tuvieran acceso a otro agente internacionalmente. Entonces, parte de lo que pasaba es que si un ciudadano norteamericano no podía ser espiado en Estados Unidos, pero si viajaba y cruzaba la frontera, todo su computador y todo lo que era perteneciente a esa persona individual quedaba en manos de la Asociación la Asociación de Seguridad Nacional, ¿ya? Entonces, en el fondo, Snowden era un contratista de esa agencia. Y él se da cuenta de lo que está pasando, que en el fondo lo que dicen en la prensa y lo que permite el acto patriótico es mucho menor a lo que se está haciendo, porque hay algoritmos y hay programas específicos, como el Prisma, por ejemplo, que puede incluso espiar a gente adentro. Entonces, al final es como que él decía, ¿por qué una persona como yo, que soy un contratista, voy a decidir a quién se espía y a quién no? Entonces, eso es sin ningún juez en el fondo entre medio, simplemente la acumulación de datos en un server. Entonces, lo que Snowden hace es más localizado, porque Assange lo que hace es tener solidaridad y tratar de apañar en el fondo con todas las personas que tienen este tema de la conciencia y que se ven inmiscuidos y que pueden tener acceso a todo lo que hacen los gobiernos. Entonces, en Estados Unidos es esta cosa muy específica del acto patriótico y de cómo se legaliza lo extraordinario, se legaliza el espionaje a los propios ciudadanos, porque los norteamericanos creían que eran para los terroristas,
pero en el fondo, ¿quién sabe quién es un terrorista? Un terrorista puede ser interno o externo, o puede ser un terrorista, un norteamericano que tenga comunicación con alguien afuera. Entonces, todas esas cosas fueron monitoreadas y eso claramente va en contra de las libertades individuales, porque todas las personas no tienen el derecho a su vida privada, en el fondo, y no a que se les pide por ninguna razón, simplemente por la tincada de un contratista. Entonces, él, en el fondo, Assange presta ayuda, en el fondo lo mismo con Chelsea Manning, que también es una persona que es contratada por el Estado y que tiene acceso a estos documentos y puede hacer la filtración, porque claramente Assange puede hackear, pero al final las personas son las que tienen que comprometerse con filtrar y tomar las consecuencias, que los dos han estado presos, aunque están asilados en otros lados, pero claramente presos en una situación de que no pueden moverse libremente. Gracias, sí, Camila. yo acuerdo completamente. Y bueno, Edward Snowden él trabajó para la CIA, lo enviaron al exterior, incluso a espió jefes de Estado de otros países, se dio cuenta de esa situación que tú decías, que también se podía espiar estadounidense fuera de Estados Unidos, y hizo esa denuncia y está pagando por ellos, como tú decías. Es importante, cree mucho en la libertad absoluta. Es más, él sacó hoy, creo, o anoche, un Twitter diciendo que él no estaba de acuerdo que a Trump le hayan bloqueado su cuenta de Twitter, porque él está por la libertad absoluta para decir lo que se quiera, quien quiera, etc. Es una posición, pero bueno, es la de él. Eso quería agregar nomás porque... muchas gracias. Hay un detalle. No solo a las personas, sino que a las autoridades políticas, de gobiernos, industriales, empresarios, a todo el mundo. Recordemos que el año 2000-2001 se salió a la luz y en el Parlamento Europeo se discutió la operación, el proyecto Echelon, la red Echelon. ¿Se acuerdan? Sigue vigente. Me puse a buscar ahora y sigue vigente. O sea, no se acabó ahí, se discutió, se condenó y aparece. O sea, no es novedad, solamente ese detalle. Bueno, muchas gracias. Les doy paso ahora a la compañera Jocelyn Carosi, que va a ver el tema de las preguntas que hay disponibles de parte de nuestros amigos espectadores de dentro y fuera de Chile. Gracias, Mario. Tenemos dos preguntas en este momento. Voy a realizar una pregunta primero y que la contesten nuestros dos invitados y luego pasamos a la segunda. La primera señala, si existe una legislación internacional de derechos humanos relativos a la libertad de expresión gestada y patrocinada por la ONU en todos sus niveles y en todas sus instancias ejecutivas y judiciales, ¿dónde están comprometidos todos los estados del planeta? ¿Por qué los organismos competentes no aplican esta legislación con relación a este caso? Por otra parte, ¿por qué no se usan estos antecedentes para sancionar a los responsables por crímenes de guerra, especialmente con relación a los registros revelados por Wikileaks sobre el genocidio en Irak? Muy buenas esas preguntas, ya que va directo al callo de por qué la ley internacional son simplemente pactos entre iguales y que en el fondo no se puede aplicar en el fondo. Ese es el gran problema, ya que no existe un policía del mundo. O sea, Estados Unidos siempre se quiso ver a sí mismo en el fondo como país, como el policía del mundo, pero eso es otra cosa. Pero en la estructura internacional no existe un organismo supranacional que puede llegar y aplicar esa ley. Entonces, por un lado,
tenemos, todos los países del mundo están a favor de la libertad de expresión, han firmado todos los acuerdos, pero también lo han hecho en términos de la violencia en contra de la mujer, y aquí estamos en el fondo. Entonces vemos que un Estado, no por firmar un acuerdo, significa que lo van a llevar a cabo, ¿ya? Entonces, y si no lo llevan a cabo, y tenemos, por ejemplo, el tema de los crímenes de guerra, tendríamos entonces que cómo se llega en el fondo a poner a alguien en la cárcel por eso. Uno de los estados, que no es el estado que es donde esa persona es ciudadana, tendría que llevar a los tribunales internacionales, a la Haya o a la Corte Internacional del Crimen, en el fondo, es el caso. Y ahí se tendría que tratar, ¿ya? Y eso de partida es algo engorroso, ha pasado, pero es algo que es como la excepción que confirma la regla, que en general la mayoría de los crímenes no se persiguen. O sea, tenemos, por ejemplo, a George Bush, que fue el que inició la guerra de Irak, y que de hecho todo el mundo sabe que es un criminal de guerra, porque se inició una guerra que no tenía ninguna razón en el fondo. Toda esa gente que murió, todos los iraquíes, o sea, eso se usaba todo tipo de gases, en el fondo todo. El tema de la guerra fue un crimen de guerra. Entonces, claramente él es una persona que, si viaja al exterior, como le pasó a Augusto Pinochet, podría viajar al exterior y recibir en el fondo de otro país, como pasó de España, que cuando Pinochet estaba en Londres, España en el fondo se tira en contra de Pinochet y ahí lo agarran. Y ahí Chile quiere que no lo extraditen y ahí lo trae de vuelta a casa. Entonces, aún así, con un dictador reconocido, violador de los derechos humanos, aún así el país tiene la soberanía en el fondo para pedir la extradición a su propio país. Y entonces eso hace que todo sea muy difícil de perseguir. Entonces la ley internacional es simplemente un acuerdo entre estados, y solamente se puede aplicar si hay un estado más fuerte que pueda obligar a través de las armas o a través de la coerción comercial, como decir, oiga, si usted no juzga a esta persona, no le cortamos el Tratado de Libre Comercio, o a través de tribunales de esta forma mucho más engorrosa internacional que casi no pasa. Entonces, no hay mucha persecución en ese sentido. Sí, yo creo que eso es lo más claro, que no hay una legislación internacional, un tribunal internacional al que todos vamos en igualdad de condiciones. Hay pactos, y incluso más, tienen que hacerse primero por ejemplo, si recientemente un juez fue sacado en Chile, etcétera, pero hay que hacer primero todo un proceso legislativo en el país. De ahí, cuando se termina la instancia, uno puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de Chile, a la Corte Interamericana. Y como tú decías, hay pactos y hay la Corte Internacional de la Haya, a la que es ultra complejo. Y se han hecho, como por ejemplo en el caso de Ruanda, se hizo un tribunal especial producto de una serie de estados que tuvieron la fuerza para poder hacerlo. Pero es muy, muy difícil. No hay, porque muchas veces se habla de la legislación internacional. No hay esa legislación con un tribunal y con todo como una legislación chilena, digamos. No hay. Pero hay pactos y hay acuerdos, y sobre todo en el fondo son recomendaciones que hacen distintos organismos de Naciones Unidas sobre los derechos humanos, sobre la prensa, etcétera, pero nada más que eso. No hay posibilidades reales de un juicio por crímenes cada vez que pasa. Ok, muchas gracias por sus respuestas, son bastante claras. Tenemos otra pregunta más de nuestro público que nos sigue todos los viernes, a los que le agradezco la sintonía. También dar un saludo a la gente en Valdivia que se está reuniendo y manifestando en la Plaza Valdivia en este minuto, y también hay una actividad en Plaza Dignidad en estos momentos desarrollándose, ¿ya? Con nuestro amigo Gatica. La segunda pregunta dice que por favor se refieran nuestros invitados al tema del cerco comunicacional que existe actualmente Chile, es decir, lo que estamos viviendo hoy en día con las comunicaciones, si se pueden referir a eso. Yo creo que, o sea, lo que dijo Víctor al principio, la idea de que en Chile hay un oligopolio, un monopolio de un lado solamente, una concentración de medios increíbles, claramente hace como un cortafuego. Pero quiero
hablar un poco a nivel global, porque hoy día con el Internet, todo lo que pasa, hay un bombardeo de información. Entonces, hay más información de la que se puede imprimir o la que se puede dar en el fondo. Entonces, claramente tiene que haber alguien que decide qué se da y qué no. Entonces, por ejemplo, una de las estrategias de Trump para poder controlar la agenda de medios opositores era que tiraba mini bombas en el fondo todos los días a través de Twitter. Entonces él usaba las redes sociales y bombardeaba a los medios. Entonces los medios no podían investigar nada porque estaban todo el día apagando incendios en el fondo, todo el día tratando de responder a lo que Trump les tiraba, por así decirlo. En el caso chileno es que se inventan noticias, o sea, hay noticias que existen, por ejemplo, las del narcotráfico y del crimen, pero en el fondo se cubren de una manera completamente poco crítica. Entonces bombardean también de nuevo a los ciudadanos con un tipo de información, como si fuera la única información que existe. Y también hay mucho crimen, entonces también pueden bombardear con esa información, existe mucho que mostrar en el fondo, pero no se muestran otras cosas. Por ejemplo, con Gustavo nosotros hemos tenido estas conversaciones de cómo en los medios de comunicación no se muestra absolutamente nada de la organización comunal que está sucediendo de Arica a Punta Arenas en Chile, y que hay una efervescencia a nivel local que no se muestra en ningún lado, y eso es un cerco comunicacional porque se escoge no ponerlo en la parrilla, por así decirlo. Entonces, al final es quien escoge, y ahí están los editores que son de un solo lado, en el fondo, qué noticias se escogen y qué ángulos se les dan. Entonces, ahí el cerco comunicacional, que eso marca la pauta. Creo que desde el punto de vista más de la resistencia, es importante pensar de que la forma de ir en contra de este cerco es posicionar nuevas noticias y empujarlas desde fuera, porque la prensa, al ser también enfocada en el rating y el amarillismo y toda esta cosa que en el fondo quieren vender más, si uno hace una noticia que es en el fondo más exuberante o que en el fondo tiene un ángulo más entretenido para la prensa, es posible que eso llegue al mainstream. Entonces, en el fondo hay una forma que puedes ocupar el mismo sensacionalismo de la prensa a favor de algo como, por ejemplo, los movimientos sociales o la protesta o lo que uno quiera. Y en el fondo pero es difícil marcar la pauta, porque ahí mismo es cuando los medios toman el ángulo en el fondo y solamente cubren la noticia de una manera negativa, por ejemplo, como la protesta, y nunca muestran lo que realmente pasa, solamente muestran al final, en el fondo, los enfrentamientos. Entonces, creo que es muy difícil romper el círculo, pero las personas hoy día a nivel local, esta misma instancia en el fondo, es una forma de romper el círculo de una manera de esta barrera en el fondo comunicacional, que yo creo que es muy importante. Sí, el cerco comunicacional en Chile es brutal. O sea, hay cosas que uno no puede creer. O sea, los últimos años de la dictadura teníamos 2 diarios contra la dictadura, todos los días. La Época y Fortín Mapocho. 5 o 6 revistas, Análisis, Apsis, Cauce, Hoy, Mensaje, La Bicicleta, estuvo también Página Abierta. Bueno, que están en los kioscos. Eran los últimos años de la dictadura la censuró, mató a José Carrasco, que era de la revista Análisis, había una represión, pero existían 2 diarios y 5 o 6 revistas. Y eso se terminó y hoy día se concentró a un punto increíble. Ahora, existen las redes sociales. Ese es otro tema, porque, ¿cómo decir? Las redes sociales no hay responsable en general detrás. Por lo tanto, tú puedes decir algo y decir una mentira enorme, una verdad, corre, se difunde, todos te dicen, oye, ¿esto de dónde es? No sé, me llegó, me lo mandó un amigo, muy confiable, pero él también lo recibió de otro. Entonces, es difícil. Por eso, los medios de comunicación debieran cumplir un rol plural y hacerse responsables. O sea, ellos no pueden decir una falsedad porque, bueno, hay leyes, tiene un responsable detrás. Entonces, las redes no la tienen, aunque ahora se han hecho muchos pequeños boletines o páginas que van teniendo una cierta fuerza y que, como tú decías, quizá el principal problema no es la falta de información, es la jerarquía de esa información. Hay tanta información que la gente no alcanza a leerla, ni a digerirla, ni a ponerla en contexto, etc. Entonces, es muy complicado lo de las redes. Es un espacio de libertad y al mismo tiempo es tanta esa libertad
que de alguna manera te impide poder saber exactamente lo que está pasando. Pero igual funciona, igual cuando son fuentes confiables se va sabiendo. Ayer se supo lo de Temucuicui casi inmediatamente, transmitido, etcétera, y uno podía ir verificando, y yo creo que eso es muy, muy importante. Pero no alcanza tampoco a reemplazar la fuerza que tienen los medios de comunicación, las radios que están todo el día, las televisiones todo el día, los diarios, etcétera. Entonces hay una cancha muy dispareja como en tantas otras cosas. Muchas gracias, don Víctor de la Fuente. Muchas gracias, Jocelyn, por el trabajo con nuestros espectadores y las preguntas, muy, muy buenas. Voy a hacer una breve síntesis y a continuación daré la palabra a Gustavo para ir ya cerrando. ¿Qué elementos quedan aquí en juego en este foro, en esta conversación que está orientado hacia conocer, observar cuáles son los movimientos que hay en la política internacional y con los impactos que son globales y también que son locales, tanto aquí en Estados Unidos y en otras partes, con los últimos acontecimientos, y que tienen su foco, al menos para este foro, en la libre expresión e información de Julian Assange, con quien estamos solidarizando. Y al mismo tiempo abriendo otros temas que son temas de conversación, debate y de conocimiento, porque los aportes directos e indirectos, pensados o no presupuestados por Julian Assange y otras filtraciones que se han producido, van permitiendo que se conozcan cosas como las que se comentaron, que no hay legislación internacional donde todos vayamos en igualdad de condiciones, como los tratados de libre comercio. Hay pactos y acuerdos, y esos no constituyen la legislación internacional, entre paréntesis estaría operando la ley del más fuerte. No hay términos medios ahí. Por otra parte, lo importante es señalar que, como decía Víctor Hugo, la libertad de prensa va mucho más allá, que permite construir opinión pública sólida y una opinión pública crítica, que es la comparación y el alcance que se hizo con los medios de prensa opositores que hubo durante la dictadura y que después fueron silenciados durante los últimos 30 años, al principio de los últimos 30 años. Entonces, ahora versus esa realidad que tuvimos cuando luchamos contra la dictadura, tenemos las redes sociales, que no todas las fuentes son confiables, pero sin embargo operan y permiten movilizaciones casi inmediatas ante cualquier otra situación donde hay un empoderamiento colectivo. Y eso nutre a los movimientos sociales en la definición más precisa que hay sobre lo que es un movimiento social. Y eso también permite, como otro elemento que sale de acá, un romper cercos comunicacionales. El cerco comunicacional y denunciar el oligopolio de la prensa y las comunicaciones sólido y férreo que hay en Chile, que existe en Chile. Entonces, con esto como síntesis, que seguramente se me van a escapar varias otras variables, cedo la palabra a Gustavo Ruz para que cierre este foro. Bueno, sin perjuicio de lo que yo pueda señalar ahora, le pediría a Camila y a Víctor Hugo que preparen un cierre también de algunos minutos. Yo lo primero que quiero informar es que cuando convocamos a este foro, habíamos invitado a Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo, es director de la radio de la Universidad de Chile, que fue un perseguido como periodista por la dictadura, y cuando se puso chúcaro y no se sumó a este proceso impuesto por el gobierno de Estados Unidos en Chile, el año 90, simplemente le incendiaron la casa, ¿no? Entonces, Juan Pablo fue perseguido
durante la dictadura y después de la dictadura. Fue a parar a una misión diplomática ahí en México, como en el ostracismo, ¿no? Es un símbolo de nuestra resistencia democrática a esta imposición de este modelo que se nos impuso después del año 90 por los retoños de la dictadura. Lamentablemente Juan Pablo adolece una enfermedad, está bajo un procedimiento médico y me pidió que transmitiera sus cordiales saludos a Camila, a Víctor Hugo, a los organizadores de este foro, y se comprometió en el futuro no solo a mantener en alto la lucha por la libertad y por la vida de Julian Assange, sino que a cooperar con estos debates que hacemos los viernes del Movimiento Asamblea Constituyente. Lo segundo que quisiera advertir, poner una luz amarilla sobre la ingenua pretensión de que un poder fáctico como el de los medios informativos, que como dije al comienzo, no son más que el Departamento de Guerra Psicológica del Pentágono, de la CIA y de agencias que están dirigidas por generales de alto vuelo a nivel mundial, pretender de que hubiera un tipo de legalidad a los cuales estos tipos pudieran someterse. Voy a decirlo apelando al sentido común. A alguien de ustedes se les podría pasar por la mente de que un tribunal hubiese juzgado a los pilotos que bombardearon 2 veces Japón en Hiroshima y Nagasaki, con un saldo de 300.000 víctimas en pocas horas. O sea, no hay en la guerra, no sé si en toda la historia humana, un crimen más atroz de eso, que un pueblo que estaba totalmente rendido sobre su población civil. Pero sencillamente el vencedor, en este caso Estados Unidos, no iba a aceptar un juicio sobre ese crimen, ¿no? Y así está la historia moderna de todas las invasiones que ha hecho Estados Unidos en América Latina, a México, a Honduras, a Cuba, a Haití, Panamá, los golpes de Estado que ha impulsado en Argentina, en Brasil, en Chile, etcétera, etcétera. No hay un viso de posibilidad de que se forme un tribunal internacional que juzgue estas intervenciones en los asuntos internos de nuestros países, que demande y condene a Estados Unidos por la violación del derecho internacional a la autodeterminación de las naciones. Y un caso mucho más reciente, y me van a disculpar, casi más pedestre, pero igualmente violento, hace un par de años un periodista muy importante de nacionalidad de Arabia Saudita, que como era perseguido por el rey de Arabia Saudita, se instaló a trabajar en Estados Unidos. Y en un momento este periodista necesitó hacer un trámite y fue a la embajada de Arabia Saudita en Líbano para renovar su pasaporte, y los agentes de seguridad del rey de Arabia Saudita lo tomaron, lo mataron y lo trozaron con un cuchillo eléctrico como quien corta un jamón, ¿no? Y esos trocitos los metieron en una bolsa y lo sacaron. Esto se supo posteriormente, y a los pocos días el gobierno de Trump dijo que esto era un crimen, que no se podía tolerar, que exigía justicia, pero apareció una compra, algo así como de 300 millones de dólares de muchos misiles y cohetes de Arabia Saudita a Estados Unidos, y abiertamente el señor Trump dijo, bueno, en realidad esta compra, estos negocios están primero, por lo tanto Estados Unidos se desistió, a pesar que era un ciudadano residente, tenía visa de residencia en Estados Unidos, se desistió de perseguir este crimen absolutamente claro, o sea, que se hizo con toda impudicia. Y yo diría que en esa misma dirección acaba de producirse una gira oficial de Estado, en que iban ministros, embajadores, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Irán visitó Irak, y en el centro de Irak, el general Soleimani fue asesinado con un dron de los Estados Unidos que pulverizó los 3 vehículos que estaban en su comitiva. O sea, una clara violación del derecho de la autodeterminación de Irak, un crimen absolutamente a mansalva, que Trump lo proclama con mucho orgullo.
él dice, bueno, ahí tienen una lección para el señor Soleimani. Igual que la señora Hillary Clinton, que cuando fue asesinado el jefe de Estado de Libia, ¿no? Ella también volvió a Estados Unidos muy contenta y en una trascendida de prensa aparece muerta de la risa diciendo, fui, vi y maté, ¿no? O sea, yo participé del asesinato de Gaddafi, ¿no? Es decir, ¿les parece a ustedes que no hay una corte en el mundo que pudiera juzgar estos crímenes? Es decir, aquí está un problema de que el derecho del más fuerte, ¿no? Está absolutamente instalado en la mentalidad de estos gobernantes. Y por eso que, como ellos se tienen que medir con potencias como China, como Rusia, en fin, les indigna tanto, les irrita tanto que un simple ser humano que no tiene ningún ejército detrás, llamado Julian Assange, los ponga al descubierto, ¿no? Este es el mérito histórico, periodístico, moral que emana de la proeza que ha hecho Julian Assange de enfrentarse a esta casta de criminales para los cuales es lo más normal ejercer la violencia. Vi un video hace poco tiempo en una universidad de los Estados Unidos en que entrevistaron al señor Mike Pompeo. Y un periodista, un alumno de la universidad le pregunta, mire señor, tenemos información de que la CIA comete actos ilegales, que ha cometido robos, que ha cometido abusos, ¿no? E incluso crímenes, ¿no? Y ha lanzado una campaña de mentiras. ¿Cómo es esta situación? Y Pompeo, luego un discreto silencio, rompe en carcajada y le dice, bueno, ¿y qué quiere que le haga? Es verdad, pues, la CIA miente, roba y mata, ¿no? Y esa respuesta fue aplaudida por una parte de los estudiantes y profesores de esa universidad. Entonces, estamos hablando de un problema cultural, de sentirse que una potencia que puede cometer estos crímenes, desde la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki hasta el asesinato de jefes de Estado, pero que además con esa misma medida no mide a los demás, porque resulta que Estados Unidos emite todos los años una lista de países que violan los derechos humanos. Antes esa lista hacía furor en la prensa chilena. Ahora ya con todo lo que ha ocurrido la publican, pero prácticamente nadie le da pelota porque es obvio que si hay un país que viola los derechos humanos de todo el mundo es el gobierno de los Estados Unidos, particularmente en la época de Donald Trump. Por lo tanto, aquí yo creo que el escenario en que estamos hoy es que este ejemplo de hacer verdad sobre ellos, aun cuando le moleste al más poderoso, los poderosos, es un código de conducta que debemos seguir, así como lo hizo Assange y Snowden, debemos seguir en Chile, ¿no? En Chile la impunidad frente a los criminales, frente a la corrupción, es atroz frente al hecho de que la prensa tapa hechos ignominiosos de abusos sobre estudiantes, sobre los manifestantes, que se produce una conspiración política entre cuatro paredes y se arrastra a todo un pueblo a un ensayo para poder prolongar este sistema a través de una convención constitucional. Todo esto no puede seguir ante la indiferencia de los ciudadanos y esto es lo que estamos promoviendo con este foro, ¿no? Decir la verdad, unir nuestras fuentes, nuestros Facebook, nuestros Twitter, nuestras páginas web, nuestros Instagram, hacer cadenas, difundir aquellas noticias que sean razonablemente ciertas, no caer en la trampa de las fake news, pero sobre todo mantener una capacidad de denuncia por este poder fáctico mundial que afortunadamente está cada día más debilitado. Esa sería mi observación antes de cerrar el foro. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Gustavo. Cedo la palabra a Camila y a Víctor de la Fuente. Gracias, Mario.
Yo quiero hacer me parece, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Gustavo, por cierto, y quiero resaltar de que hoy día las personas que son estos hackers, en el fondo, que tienen una habilidad computacional, son los nuevos revolucionarios del fondo del siglo XXI, porque los periodistas, en el fondo, anteriormente, eran los que investigaban, como el Watergate, por ejemplo, la idea de que algunos periodistas podían tener acceso a filtraciones y de ahí podía salir algo. Hoy día son los hackers los que ponen los documentos en línea, en el fondo, y de ahí los periodistas hacen su trabajo. Entonces, sin los hackers no hay noticia, por así decirlo, no hay forma de destapar lo que está tapado. Y porque son hackers y que en el fondo, y porque van en contra de la protección que el Estado le pone a estas agencias de inteligencia, siempre se ve a los hackers como una amenaza a la seguridad nacional. Y tenemos que recordar que la seguridad nacional y la idea de las leyes en protección de la seguridad interior del Estado vienen de la Italia fascista en 1923, en el fondo. Vienen de una nación en que se legaliza la protección de un Estado que es completamente autoritario. Y desde ahí viene la idea de que la seguridad nacional está por sobre todo. Entonces, si estamos en guerra, en el fondo, o hay un conflicto, o es algo que se puede revelar, que puede poner en situación media espinúa a alguno de los espías, entonces, por ende, se tiene que bloquear. Entonces, siempre se trae el recurso de la seguridad nacional para poder encarcelar a los hackers, encarcelar a periodistas, en el fondo, ir en contra de la libertad de expresión porque atenta contra la libertad, la seguridad del Estado. Y el Estado siempre se va a querer defender. Y tenemos que recordar que hoy, en Chile, el presidente Piñera puso hace la semana pasada, creo que fue a raíz de todas las balaceras del narcotráfico y de los fuegos artificiales y todo lo que pasó, que es una realidad, es un hecho, que el narcotráfico tiene tomadas partes de algunas comunas en el fondo, y que los carabineros ahí, la inteligencia ahí está comprada, y que algo no pasa, que no fiscalizan en el fondo. La respuesta del Estado siempre es criminalizar más, siempre es aumentar los poderes del Estado para poder fiscalizar y para poder investigar. Entonces, lo que se trata hoy día en Chile es muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos, con el acto patriótico, que se le da, en el fondo, atribuciones a la policía de investigaciones para que obtengan órdenes judiciales de una manera mucho más fácil para poder espiar a individuos, ¿ya? Y la idea de que hay unas órdenes judiciales que tienen un estándar menor en el fondo, porque se sospecha alguna conexión con organismos terroristas o que atentan contra la seguridad del Estado. Entonces, inmediatamente, cuando uno pone como la palabra mágica contra la seguridad del Estado, inmediatamente a esos policías o a esa investigación le darían la puerta abierta en el fondo para poder espiar. Y lo que nosotros sabemos es que la ANI tiene en la lista que tiene, son organizadores sindicales, de partidos políticos, intelectuales, o sea, hay una lista de gente que ya espían, y lo mismo pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo del Black Lives Matter, que es este movimiento por la liberación negra, que ellos están en la lista tuvieron de hecho como una organización terrorista dentro del FBI en el fondo, y muchos de sus líderes están en listas de espionaje. Entonces, en el fondo, uno le da herramientas al Estado para espiar en contra de la oposición. Entonces, no es para realmente combatir el narcotráfico, o sea, para eso ya hay leyes en el fondo, sino que la inteligencia tiene que hacer su pega en el fondo desmantelar esas redes, pero darle más atribuciones al Estado para poder espiar más fácilmente en cualquier individuo, eso simplemente hace que la oposición quede aplastada. Y una última cosa que quiero decir acerca de la libertad de expresión y el rol del periodismo. Creo que, por lo menos cuando a mí me enseñaron, yo también soy periodista, mi primera profesión es periodista, en la escuela a uno siempre le enseñan que uno tiene que ser neutral, que uno tiene que ser objetivo, que uno tiene que contar la historia de las dos partes y más o menos ser balanceado. Y ese es un error garrafal, ya que hay veces que no hay dos partes de la historia, y que claramente una parte es criminal y la otra no es. Entonces, en el fondo, en el afán de balancear las visiones, uno neutraliza las visiones, y eso no significa que el periodista sea neutral y que la objetividad realmente exista. O sea, como Víctor dijo, en el fondo, el tema de la oligarquía y del fondo del oligopolio, de esta barrera comunicacional, que todos los diarios y todos los canales de televisión son de un solo lado, los periodistas que trabajan en
en esos lugares no son objetivos, tienen una posición dentro de la estructura y van a reproducir esa estructura. Y si no lo hacen, claramente los echan. Entonces hay un tema de que hay un reforzamiento, de que tú tienes que, en el fondo, cubrirte de neutralidad para no ser neutral, en el fondo. Obviamente no existe la neutralidad, uno tiene que tomar una posición ética y normativa siendo periodista y saber lo que uno tiene que, y siempre ir a favor de la libertad de las personas y no en contra. Y nunca ser el portavoz del gobierno, como es en el fondo el caso de los medios de comunicación en Chile, que simplemente van a poner la grabadora y se hace una propaganda, lo mismo que en Estados Unidos, que en el fondo el presidente puede propagar su propaganda sin tener ningún cortapisa. Entonces, creo que hay que repensar un poco el tema del periodismo, no un periodismo partisano, en el sentido de que uno tiene que simplemente ser un opinólogo, sino que hay una posición normativa que hay que tomar, que es a favor de la libertad de expresión y a favor de una libertad de expresión que no es ilimitada. Y yo creo que ahí Víctor y yo estamos más cercanos, en el sentido de que hay ciertas cosas que se dicen en las redes sociales, que se propagan, que son discriminatorias, en favor de la violencia y en favor de la supremacía de un grupo frente a otro. Y eso no puede ser tolerado, porque en el fondo uno no puede poner plataforma, uno no puede dar plataforma y contenido a expresiones que son claramente discriminatorias y supremacistas, porque eso nos lleva básicamente a una guerra interna y a ayudar en el fondo a estos grupos más violentistas a tener una tribuna que no debieran tener. En el fondo, una cosa es tener libertad de expresión, que ellos puedan expresarse, y lo otro, dar tribuna a esa expresión. Entonces, que hay una diferencia entre las dos. Y cuando uno entrevista a alguien o uno ofrece un puesto en el matinal, uno está dando plataforma a esa expresión. Uno simplemente tendría que no darle plataforma y la libertad de expresión no sería violada, sino que simplemente se le niega la plataforma. Entonces, creo que eso es algo que tener en cuenta en cómo medir el periodismo hoy día. Muchas gracias por esta invitación, muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Camila. Don Víctor de la Fuente, está estática su imagen, pero nos debe estar escuchando. Sí, perfectamente. Adelante, por favor. Mira, primero agradecer esta invitación porque el tema de Julian Assange es realmente muy importante. Él jugó un rol para millones y millones de ciudadanos en el mundo, entregando toda esa información de la que hablamos, ¿no? Y ha sufrido las consecuencias de la represión contra él, de la venganza que quiere Estados Unidos, y se encuentra en una situación bastante complicada, aunque por ahora no va a ser extraditado a Estados Unidos, lo que sería algo terrible si esto sucediera. Entonces es importante renovar la solidaridad con él. Y para terminar, tomar un poco lo que dijo Camila y Gustavo también en relación a la prensa. Aquí ha pasado algo increíble. El 18 de octubre del 2019 se lanzó el estallido, rebelión popular, como le llamemos, que fue algo pero maravilloso, profundo, increíble. Y avanzó, pero claro, obviamente hubo problemas. La clase política intentó retomar, darle un cauce, vino la pandemia y las cosas se han complicado y los medios de comunicación han jugado el rol que juegan ellos, defendiendo los intereses de sus dueños. Y por lo tanto, cuando uno ve los debates en la televisión, aparecen los políticos que no tienen ningún apoyo y son ellos los que están opinando. Y rara vez va un líder social, alguien distinto que lo llevan como de repente, como para equilibrar, que no sea tanto el escándalo, porque es una vergüenza. O sea, cuando un Congreso tiene 2% de apoyo y todos los que hablan en la televisión son diputados o senadores, dice, pero ¿dónde está la gente que está actuando, los líderes sociales, que hay miles y miles? Entonces hoy día nos enfrentamos a una situación que por suerte existen todas estas redes por debajo y que en la medida que cada uno puede ir aportando, han ido buscando candidaturas independientes, complicados dentro de esta situación que ya va enmarcada. No es de lejos, estamos muy lejos de lo que hubiéramos querido una asamblea constituyente, pero es lo que hay y muchos entonces dicen, bueno, vamos a tratar de influir en eso. Ahora, es muy difícil. Yo creo que no vamos a lograr lo que hubiéramos deseado
y que pensamos relativamente posible al comienzo del estallido, pero hay que hacer todos los esfuerzos porque sigan las movilizaciones y porque se elijan los mejores compañeros y compañeras de las comunidades, de los barrios, ¿verdad? De los colectivos, de las asambleas, etcétera, de los cabildos. Y en el fondo de lo que se trata es de lograr que la soberanía la pueda ejercer el pueblo por una vez, porque nunca la ha podido ejercer. Nosotros decimos que la soberanía vuelva al pueblo, pero en realidad no es que vuelva, sino que vaya al pueblo por una vez, que sea el pueblo el que decida, que elija, que pueda haber referéndum cuando hay un tema muy importante, que no solo sea discutido por representantes de los ciudadanos, entre comillas, a través del sistema electoral que es muy, muy vicioso. Por lo tanto, el tema que tenemos por delante es muy, muy fuerte. Yo espero que avancemos lo más posible, pero todo depende de las movilizaciones sociales. Y yo espero que sigan con mucha fuerza y que apenas se pueda, con este maldito COVID-19, podamos retomar lo que teníamos que tomar. Muchas gracias, Víctor. Bueno, llegamos al final de este programa. Como Movimiento de Asamblea Constituyente, agradecemos la participación y la generosidad en su disposición a nuestros dos expositores de hoy, Camila Vergara, investigadora en ciencia política, que está trabajando al servicio de nuestro pueblo. Muchas gracias. Y la larga trayectoria de don Víctor Hugo de la Fuente desde Le Monde Diplomatique y la editorial Aún Creemos en Sueños. Un lindo nombre para cerrar. Muchas gracias. También agradecemos el trabajo de nuestro equipo para producir este programa en solidaridad con Juliana Sánchez y las redes que nos acompañan como todos los viernes, las redes sociales, Movimiento de Asamblea Constituyente de la región del Maule, Fuerza de Bases, los que nos siguen en Instagram, y las redes que son independientes, son autónomas, que no alcanzamos aquí a nombrar todas, pero sí aparecen en los chats de estos programas. Y los invitamos a participar en los próximos foros dedicados a las asambleas territoriales, que han levantado, siguen levantando y vamos a continuar levantando, porque esta es solamente una primera vuelta, el poder constituyente originario para poder afianzar la soberanía popular en este proceso constituyente. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Saludos y un abrazo a todos, compañeras y compañeros de dentro y fuera de Chile. Gracias. 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 Chao. Todo muy bien. Chao. Gracias. Chao, chao.